A esta hora de la mañana vamos con la conversación en vivo con Víctor Quijada, Víctor Hugo Quijada, quien es analista político y además abogado. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Bueno, quiero conocer su opinión acerca del proceso de suspensión de los congresistas Fujimori, Bocángel y también Ramírez, desde la primera votación hasta la segunda, con todos esos vicios iniciales que después se corrigieron en la segunda votación. Bueno, sí, hay dos formas de verlo eso, ¿no? Primero, del punto de vista legal, que es creo que como debió haberse enfocado, más allá de los apasionamientos políticos, más allá de, digamos, el aspecto subjetivo que está sujeto a este tipo de cuestionamientos, porque en verdad es un tema bastante político. Desde el punto de vista legal, se han cometido muchos vicios, ¿no? El primero de ellos es respecto a las votaciones, que ya lo señaló también el abogado Julio Rodríguez, el abogado de Kenji Fujimori, de que no se, de lo que establece la Constitución es que los que conforman la comisión permanente no pueden votar, ¿no? en el Las pleno. 30 personas de la comisión no debieron votar, porque la Constitución así lo determina. Así lo determina. Entonces, por ese lado, ya carga una nulidad. Así no hayan votado en la comisión permanente, porque la Constitución no dice pueden votar si es que no votaron en la comisión permanente. Sí. O sea, la Constitución dice simplemente las personas que pertenecen a la comisión permanente hayan ido, no hayan ido, hayan votado, no hayan votado, no pueden volver. No se puede votar en el pleno. Así es, ese es el primer Entonces vicio. ellos violaron eso. Violaron. El segundo votaron 10, creo, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí ya existe un vicio procesal, ¿no? Ahora, más allá de que nosotros siempre hablamos de que el tema de los congresos es político, pero siempre se respetan las reglas, ¿no? Y las reglas están definidas en su directiva, en su reglamento, y están definidas en la Constitución misma. Ahora, otro de los aspectos que se pueden señalar es que no se dio tiempo suficiente para el descargo que debió haber dado los congresistas, ¿no? Es decir, pero vimos a Kenji Fujimori defendiéndose. Sí, pero creo que debió haberse centrado más en el tema legal, ¿no? Pero él eligió el tema político. No, claro, es definitivamente su decisión, pero yo creo que se debe basado en el tema legal. Y el más importante argumento que tiene a favor la defensa de Kenji, bienvenido Ramírez. ¿Cómo le puedes quitar el escaño a una persona que no está acusada ni condenada? Exacto. Entonces, el tema de fondo acá es que se lo está acusando por delitos. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, como el caso de Kuczynski, que era un tema netamente político por la incapacidad moral, el tema ético, que tiene que ver ligado con la conducta política, aquí estamos hablando de delitos. Cohecho, de tráfico de influencias, ¿no? Colusión misma se menciona. Y eso tendría que ser en el terreno judicial. Así es, judicial. Y no en el pleno. No a nivel político, no a nivel del derecho administrativo. Esto tiene que cuestionarse a nivel judicial. Entonces se ha judicializado, como dice Kenji Fujimori, acá, ¿no? La decisión del Parlamento. Podríamos hablar hasta incluso de abuso de autoridad y usurpación de funciones, que son delitos que habría cometido el Congreso. Porque ante lo cual Kenji Fujimori y la gente que ha sido acusada pueden plantear una serie de medidas. Tomé conocimiento de que el día de hoy el abogado de Kenji y los otros congresistas van a presentar primero una medida cautelar fuera del proceso para solicitar la suspensión de esta suspensión ilegal y además de que los accesitarios puedan acceder, porque no debería pasar. ¿Y la podrían ganar? Sí, ¿Tienen posibilidades de ganarla? Por supuesto, porque... ¿Eso es frente a el Tribunal Constitucional, Poder Judicial? Sí, ante Poder Judicial en primera instancia y seguramente llegará al Tribunal Constitucional en una segunda instancia, ¿no? Además, el Tribunal Constitucional ha emitido o emitió en el año 2013 una sentencia, justamente. Un caso igual. Donde un congresista que no ha sido condenado no se le puede quitar su escaño, ya que se le presume la inocencia. Exacto. Y eso es un principio constitucional, o sea, nadie puede ser juzgado ni procesado hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces... Además, han habido casos en el Congreso que han sido personas que supuestamente han infringido, han cometido delito, pero en la justicia ordinaria empieza su investigación y juicio, en fin. En el corto plazo tenemos el caso siguen yendo al Congreso, de la congresista que falsificó También estamos hablando de falsificación de documentos, falsificación ideológica, lo que presentaron en su hoja de vida. Sin embargo, a ella no se le suspendió, y eso que se está viendo en el foro penal. Entonces acá la motivación era política, era para que es netamente política y en verdad... Más allá de que es cierto de que, bueno, de repente mucha gente me odiará por lo que opino, pero yo me baso en el tema legal. Más allá de que indigna el tema de los audios y se ha visto que había un tema de negociación y un tema de responsabilidad política, porque eso no se puede negar,
pero no debemos nosotros pasar por encima de la ley, ¿no? Nosotros no podemos ser un país de primer mundo si no empezamos a respetar nuestro ordenamiento. Para bien o para mal, el derecho de defensa lo tienen todos. Y al final, si no hay sanción para Kenji Fujimori, porque finalmente esos audios la propia Fiscalía ha dicho que están manipulados, Están editados, y si al final no hay sanción contra Kenji Fujimori y tampoco hay sanción contra Pedro Pablo Kuczynski, porque hasta ahora no hay nada, También, no hay ninguna nada. acusación. Y es lo más probable que ocurra. Y si no, no me dejarás mentir, que hace un tiempo hablamos justamente de este tema, ¿no? Yo me adelanté en una oportunidad que esto se va a archivar, porque una de las cuestiones que se ha reiterado en mucha jurisprudencia y en la normativa es de que para que una grabación, un video sea válido, tiene que entrarse los formatos madre. Y acá lo que se ha hecho es entregar videos editados, y videos y audios editados. Y esto de plano la Fiscalía lo va a archivar. Más allá de que hay Además, no hay indicios... un caso porque tampoco está en la otra parte, no están los ministros, no que están supuestamente los ministros, formaron y aparte parte de del la... señor Mamani, quien es el encargado de mostrar la prueba, de entregar los audios pertinentes, no los ha hecho hasta el momento. Entonces, a mí me preocupa porque aquí... Ha entregado parte de los audios, pero no sí, su pero totalidad. tiene que ser el formato madre, En formato lo que madre. establece la norma, es decir, el audio completo, El original. sin editar, exacto, Así el es. original. Entonces, acá lo que va a pasar es de que seguramente la Fiscalía va a archivar en menos de 2 o 3 meses seguramente. ¿Y qué va a pasar con la irregularidad que está cometiendo el Congreso? O sea, estamos hablando de que los congresistas, más allá de que la inmunidad los protege, han cometido delitos, porque debió al menos haber emitido un pronunciamiento de repente, no en favor de la suspensión, pero sí solicitar, por ejemplo, a la Fiscalía que le apertura investigación, ¿no? O de repente una acusación, y que eso se verá pues en el fuero penal, como ha ocurrido en muchos casos, y muchos políticos, en ministros, ocurrió en congresistas, por temas mucho más graves, inclusive, ¿no? que unos audios, porque acá el tema es político. Ahora, el análisis del punto de vista político... Ahora, pero perdón, sí. desde el punto de vista político, si no hay sanción contra Kenji Fujimori, no hay sanción en su momento contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, toda la denuncia contra PPK queda sin sustento real entonces, y quedarían No habría- supuestamente, como están diciendo en algunos medios o la gente, que los fujimoristas serían unos golpistas encubiertos. Sí, y ¿no? un momento... Porque todo esto nace desde sí, el tema de la vacancia. Así es, y este es un golpe del Congreso que se dio en su momento, ¿no? Porque se advirtieron que había muchos temas de vicios procesales. No se puede, bueno, a pesar de que el juzgamiento del señor Kuczynski era un tema netamente político, porque el tipo de acusación que él tenía está regulado en la Constitución y el Claro, reglamento la del incapacidad moral Congreso. famosa. Exacto. Entonces, ahí no es un tema subjetivo porque es un tema político, pero acá estamos en un campo legal y por ende, en mi opinión, no correspondía a la suspensión. Hay vulneración al debido proceso, hay vulneración al derecho constitucional en la presunción de inocencia, y por ende seguramente Kenji presentará con su abogado el día de hoy su medida cautelar fuera del proceso, acompañado posteriormente de su acción de amparo entre los 10 días hábiles. ¿Cuántos más o menos días, claro, Yo creo que podría responder la en justicia? un mes, en máximo un mes debe estar pronunciándose el juzgado civil, el juzgado constitucional de Lima. Si se pronuncia a favor de estas Seguramente medidas va a ser a favor, cautelares, seguramente va a ser a favor. lo va a hacer, Sí, porque regresa ya hay él a unas- trabajar al Congreso. Va a regresar, va a tener que regresar. Entonces, yo pienso que fue una decisión... Y esos accesitarios salen. Salen los 15 días o 20 días que puedan estar, y en verdad esto es lo único que va a ayudar desde el punto de vista político. En el fondo lo va a ayudar a Kenji, porque él lo único que hace es victimizarse, y justamente él hablaba de que ayer que Keiko, el Keiko, te Congreso entrego no es... mi cabeza en bandeja. Así, le y no dijo dijo su que hermano. eso no es una chacra, también dijo. Entonces, lo único que va a hacer eso, que cuando él gane seguramente el amparo y le otorguen la cautelar, seguramente pues los va a hacer quedar mal a toda la bancada fujimorista, y una vez más se va a demostrar el autoritarismo con el que viene manejándose el Congreso, el grado político subjetivo y de intereses personales, de celo político, por encima de discutir temas de fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquiera puede estar sometido a denuncias e investigaciones, porque es lo común en el campo del derecho, y es lo común en el campo de los funcionarios del Estado. Quien ejerce un cargo, hagas o no hagas, la gente, la población, los medios, los aparatos fiscalizadores y de situación siempre te van a investigar, siempre te van a denunciar. Para Claro, bien, estás en el ojo de la eso es lo tormenta. normal, exacto, estás en el ojo de la tormenta. Entonces, Pero tiene que ser bajo los cauces y más no hay un causa paraguas de- legal así, correcto. amparo legal correcto, no tomar decisiones precipitadas, aceleradas, que lo único que hace es, no se Entonces discuten los estamos temas viendo de a un fondo. Fuerza Popular destemplado, Totalmente destemplado, totalmente acelerado, y también cuando pase... urgido para poder lograr sus intereses Exacto, personales, este- que son la mesa directiva, ¿no? Exacto, la mesa directiva, que ese es el enfoque que le están dando, ¿no? Entonces, seguramente quieren estar un año más
gobernando el Congreso, como dijo alguna vez, ¿no? Cuando, después de las elecciones, ya sabemos quién manda en el Congreso, ¿no? Pero esto, en el fondo, políticamente no le conviene a Fuerza Popular, porque ahorita podrán decir que son los moralistas, pero cuando se archive lo de Kuczynski, que va a pasar, que eso es mi opinión legal, desde el punto de vista legal. Bueno, ojalá no pase, ¿no? Porque No, los ojalá, peruanos lo que pero queremos es que finalmente se llegue al fondo de la verdad y se castigue a los responsables. Tendríamos que exhortar al señor Mamani, pues, que si él es de la bancada de Keiko, pues, apoya a su propia bancada, apoya a su lideresa en entregar los audios originales. Claro, y que desde diga la lo que bancada, en lugar exacto. de estar haciendo lo correcto, en el sentido Claro. de no poner entre la espada y la pared a este señor para que finalmente Exacto. entregue lo que tenga que entregar, están buscando por otro lado. Claro, porque al fin y la al cabo, si salida. el señor blinda o tiene miedo de presentar estos audios, lo de Kuczynski se va a caer, lo del desafuero, y bueno, ya que ya no procedió, pero al menos de lo de la suspensión se Y va a desde caer. ese lugar, ¿qué está haciendo la Fiscalía para obligar a este señor a presentar? No o sea, puede ¿puede hacerlo, obligar a la no persona puede a obligar, presentar, no puede. Solo, a lo a más le pesar de que se requiere. conozca de que existen? Sí, porque al fin y al cabo la prueba, la carga de la prueba en este caso recae de quien afirma los hechos. Ajá. Entonces, si la Fiscalía investiga de oficio, pero tiene que tenerlos. O sea, la carga de la prueba recae sobre el señor sobre el Mamani. señor Mamani. Y lo más la Fiscalía lo único que puede hacer es requerirle y requerirle, y ahí nomás. ¿Y no hay una figura donde lo obligue a que entregue cuando se No. sabe que eso existe? No existe, no hay una manera. No hay ni una manera porque puede haber indicios de delito, pero ya es claro, y esto sale desde el tema de los petroaudios, cuando estamos ante una prueba ilegal, cuando estamos ante una prueba oscura o prohibida. Ya se pronunció también Claro, el si no hay Tribunal prueba, no hay Constitucional, delito, la ¿no? Corte Suprema, hay un montón de casos porque no solamente ese caso de petroaudio fue a nivel nacional, pero no ha habido muchos otros casos a nivel de regiones, municipios, porque después de los audios, las grabaciones, salieron un montón de casos en muchos lugares y siempre el Poder Judicial se pronunció en el mismo sentido, de que si es que no se tiene el material original, no pueden imposible. someterse ni a pericias, no puede ser una prueba válida y por ende seguramente... Entonces se estos archivará. audios aparentemente editados no sirven de nada. No Y sin sirven. esas pruebas no hay delito. No, o sea, hasta que no se entregue original no sirven. Entonces... Por más que lo que se haya escuchado haya sido realmente no, claro, porque bastante alarmante. exacto, porque el audio puede decir que uno recibe $1 millón, Pero al final no lo recibe. claro, al final, posiblemente. o puede ser un tema de fanfarronería, Claro, o puede ser de un tema exageración. porque hay muchas personas en el Estado que... O nombro a alguien que de Exacto, repente no tiene nada que exacto, ver. por un tema de influencia, ¿no? Que por un tema de tratar de Claro. sorprender a otra persona. Y eso es común, digamos, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, ¿no? Ahora, de Como que se eso dice se demuestre... criollamente, jamonearse. Voy a Jamonearse, o mirar a decirle- fulano, estar con así, sutano, para hasta tratar de incluso con el influenciar, presidente ¿no? de la República y de repente no pasa De nada. repente ni lo conoce, ¿no? Así Entonces, y a lo más de repente ni ha pasado ni por la puerta, ¿no? Entonces, eso es algo común, pero esto es cierto que desde el punto de vista también de la ciudadanía indigna, está mal, porque tampoco no es bueno ampararse en leuleyadas, ¿no? O en temas legales, para tratar de salvar a veces lo que es injusto, totalmente claro, ¿no? Entonces, lo que sí se debería hacer es exhortar al señor Mamani, pues, entre los audios originales Sí, y pero el eso video lo tiene que original. hacer la propia bancada, y cosa que no Claro, posiblemente vaya a y eso hacer. es una contradicción misma de la Sí, bancada, ¿no? claro que Porque sí. se supone que ellos luchan contra la corrupción, se supone que ellos han vacado a Kuczynski por un tema de moral y al señor Kenji lo sacan también por un tema de incapacidad moral, entre Sí. comillas, por un tema que tiene juicios. Sin embargo, no llegan a dar la estocada final, que es, digamos, entregar el material necesario. Y lo único que hace pensar esto es de que hay intereses de por medio, de que a lo mejor el tema de la vacancia del presidente anterior era por un tema político, Así es. un tema de negociación. De igual manera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, a ellos en el fondo no les interesa el país, podríamos decir, ¿no? Porque si es que uno no entrega los Sí, porque no es elementos una legales... lucha contra la corrupción, sino, No existe como una se lucha dice, verdadera contra la corrupción. Y no solamente por ese caso, hay que recordar de que hasta el momento la Comisión Lavajato no ha presentado tampoco un informe, ¿no? Y así vamos a ver un montón de otros casos, el tema de la congresista Ponce, el ¿no? mismo caso de la moción de censura contra el presidente del Congreso de la República, que tampoco prosperó. Y ahí más o menos en la votación se puede leer, ¿no?, quiénes estuvieron a favor de blindar a Galarreta, al señor Galarreta, y quiénes no. Y eso puede dar una lectura de quién es quién, ¿no? Porque Sí. ¿no? Y era por las compras excesivas, los gastos superfluos que ejerce el Congreso de la República con la anuencia del presidente el Congreso de la República con la anuencia del presidente del Congreso, y la contratación irregular que hemos visto es un escándalo, ¿no? Ahí Sí, en verdad el Congreso es... era una oportunidad para, Sí. por lo menos, que entre a debate, ni siquiera para que se Ni siquiera lo archivaron, apruebe, sino simplemente para que entre a debate, y 38 congresistas votaron a favor de que se debata la moción, pero 61 congresistas votaron en contra de que Sí. se debata. O sea, ni siquiera para poder conversar sobre el tema. Sí, exactamente, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está manejando políticamente el Congreso. Yo sé que es un órgano político, ¿no? Pero temas que
que van a dañar la imagen ya desprestigiada del Congreso, como el tema de los gastos, el tema de toda la información que se ha estado manejando en medios respecto a las compras de frívolas que ha estado realizando el Congreso y excesivas, con gasto corriente que no vienen al caso para una institución. Sí, además porque estamos en una campaña o en un clima de austeridad en general. ¿No? Y ese tema todas las entidades del Estado están sumándose y subiéndose a ese bus de la austeridad que ha puesto el señor Vizcarra, y el Congreso de la República se mantiene como una isla. Sí, es como una isla el Congreso, pero también yo creo que no hay que también dejarse llevar por toda la información que a veces... el Congreso ya sabemos todos que es un organismo antipopular, desacreditado totalmente, que... Por sus propios actos. La única forma de que ellos, digamos, tengan algo de aprobación sería que lo cierren, como ya se ha planteado muchas veces, pero también hay que recordar de que se vocea por ahí, de que se debe esta campaña contra el Congreso también por un tema del proyecto Mulder, ¿no? Que se cree que los medios grandes del Perú están tras de esto, y me atrevo a decir esto, porque de verdad se especula de una manera muy fuerte, de que ellos están detrás del proyecto Mulder. ¿Por qué? Porque al Congreso justamente es quien quiere recortarle estos ingresos a estas grandes grupos, sobre todo, ¿no? Para que el Estado no pueda para que el Estado no hacer pueda publicidad. no puede hacer publicidad. Entonces se cree por ahí de que podría hacer eso, lo cual en verdad en el Perú y en la política ocurre de todo, y lo cual... Sí, son grupos de poder, ¿no? Son grupos de poder y cada grupo de poder va a defender lo propio. Porque por ahí escuché, por ejemplo, una opinión que decía, pero ¿por qué al Congreso, por qué investigas a piojos? O sea, se habla de temas mínimos cuando tenemos casos grandes de corrupción del mismo Kuczynski, tenemos casos graves del tema de Toledo, tenemos casos muy graves de millones de miles. Estamos en la menudencia. En la menudencia, exacto. Estamos cuestionando compra de... Yo sé que en el fondo está mal, es compras irregulares. De repente, si lo vemos de un punto de vista totalmente frío, estas compras sí de repente procedían, porque acuérdate que las instituciones tienen una partida de gasto corriente y además a la vez dicen algunos que ya estaba aprobado desde mucho antes, y aparte de ello hay un presupuesto. Pero igual yo creo que en política hay gestos. Los gestos son necesarios, ¿no? O sea, que pueden hacer del propio congresista o del propio presidente del Congreso decir, por ahora no corresponde comprar televisores, ni esto ni eso, lo haremos el próximo año en otra oportunidad. Las canastas, como el tema de los sueldos, entonces... Sí, es cierto lo que tú mencionas, que hay un tema, el tema político de está por encima dentro del de tema la política. Exacto, de por lo la menos gestión para pública, dar una imagen. El respiro que le debería dar, porque de verdad el Congreso sí es cierto que está desprestigiado, pero también es necesario que se haga una campaña contra todos, en verdad, que tengan que ver con temas de corrupción, con aquellos que en exceso gasten, por ejemplo, como ocurrió con el tema de la presidenta del OCE, que le costó el puesto, o el tema del registro público. Y ahora, el tema de la publicidad que usted ha nombrado, bueno, sí, ha ido subiendo el monto del gasto del Estado en la publicidad en empresas. En la época de Alejandro Toledo creo que era 30 y tanto, después subió en la época de Alan García a 100, después subió en la época, ¿no? Y así ha ido subiendo en Ollanta a 200 casi, y en la época de Pedro Pablo Kuczynski más de 200 millones de soles al año en publicidad. Entonces, hay también una indignación por parte de algunos congresistas, como el señor Mulder, para que eso, pero claro, también tiene una lectura de coaccionar la libertad de contratación, la libertad de expresión, también hay una serie de cosas. Regulado, ¿no? Obviamente que la publicidad del Estado puede darse, pero yo creo que puede ponerse un tope, pues, ¿no? No podemos, porque acuérdate de que a Kuczynski gastó demasiado dinero. Yo incluso una vez tuve la oportunidad de conversar con un congresista Mulder y me decía cómo se paga en medios, por ejemplo, un requerimiento de la SUNAT, un edicto que sale en el diario peruano, en la República, etcétera, ¿no? Por mencionar algún medio nacional, que requerían un pago de deuda de 500 soles, cuando el costo de publicación es 10.000 soles. Claro. No tiene un sentido, ¿no? O sea, ¿cómo requieres una deuda de 500, de 1.000 soles, 2.000 soles, de muchas instituciones? Es como que cuesta más cara la harina que el pan. Exacto, demasiado, ¿no? Entonces no tiene un sentido. Entonces ahí nomás yo me di cuenta, ¿no?, que en verdad ha existido una voluntad del Estado, del gobierno central, y esto se da a nivel de todos los niveles del gobierno, local, regional, en los cuales pagan indirectamente a los medios, le dan publicidad, le dan chamba, trabajo, por decirlo así, para que no investiguen, para que no denuncien, y esto es delicado, ¿no? La libertad de expresión existe, pero tampoco es bueno entrar al tema del chantaje, por decirlo así, y esto sobre todo en gobiernos regionales y locales se da, pero de una manera totalmente descarada, en provincias, en regiones, el trato es tan directo que uno toma conocimiento a diario de que se le requiere prácticamente... Claro, te ponen publicidad, pero no hablas de nada. No hablo, ¿no? Entonces,
algo parecido posiblemente haya estado ocurriendo. Y hay Yo que creo que tener las dos cuidado. posturas se pueden entender, ¿no? Sí. Tanto de la gente de prensa, que finalmente Sí, está preocupada sí. por el tema, porque puede coaccionar todas las libertades, y por el otro lado, el señor Mulder, de que hay un gasto, como él dice, para no poner mucha plata en estas Yo creo campañas, que se para tiene que, lavarse, sí. además, para lavarse la imagen, ¿no? Tiene que ponerse un punto medio, yo creo, un punto medio, porque acuérdate que también uno de los más grandes inversionistas de la economía es el Estado. El Así Estado es. siempre va a contratar. Entonces, yo creo que si le ponemos un punto medio, una regulación que para todos por igual al menos, porque también si uno ve el tema del gasto en prensa, ve extrañamente que tenemos grupos, le caen más millones que a otros, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser por igual la publicidad, ¿no? Porque por todos los medios, sea internet, sea televisión abierta, tiene que ser, ¿no? Lo mismo el Estado, total, la difusión es para todos, ¿no? Volviendo al tema del señor Galarreta, entonces no prosperó esta censura, ¿significa que no se va a volver a tocar el tema? No, así no se va Ya a ver. quedó en Solamente nada. se presenta una reconsideración, lo cual dudo que Una ocurra. reconsideración por parte de, porque las dos izquierdas votaron a favor, también los seguidores de Kenjit, obviamente votaron a favor de la censura, 4 congresistas independientes, Ceballos, Gino Costa, Belaúnde, Donaire, Patricia Donaire y Guido Lombardi de Peruanos por el Cambio. Curiosamente, los que votaron o protegieron, como dicen, a Galarreta, fueron todo el fujimorismo, obviamente, su partido, el APRA, APP, Gloria Montenegro, curiosamente, que siempre ha sido una guerrera en la lucha contra la corrupción, pero bueno, ella votó en este caso y se pusieron de ladito o se abstuvieron los de Peruanos por el Cambio. Ellos no participaron, lo cual también antes tenía un fuerte aliado En la oposición, el fujimorismo ¿no? con el APRA y ahora parece que tiene un nuevo, Sí, un nuevo, no sé si aliado, pero por lo menos un apoyo en Peruanos por el Cambio. sí, y ahí uno vislumbra en la conducta del Congreso que es netamente político y se maneja por intereses, porque en el fondo de todo ello, estas votaciones y que no se pase a una censura inminente, porque para los cuestionamientos han sido graves que se han dado en todo lo que viene tanto a nivel de la gestión y a nivel de los gestos, el tema de las frivolidades ya que hemos hablado, se ve pues que hay un interés de que Fuerza Popular mantenga la presidencia. Ese es el fondo, porque sabemos muy bien de Y que posiblemente esas personas que han votado a favor de Galarreta, el señor Galarreta, van a- es para que también exacto. de su deseo de formar parte de esa mesa y que directiva. no te sorprenda, claro, que esté en la mesa directiva y que no te sorprenda Claro. que esté en las comisiones de economía, de presupuesto. Claro, en las principales las más comisiones, importantes, ¿no? ¿no? Las 5 o 6 más importantes que maneja el Congreso, porque en política también tiene que ver mucho las negociaciones, pero a veces uno lamenta estos actos, estos gestos que a veces la población no los Sí, entiende porque la muy bien. población necesita un gesto. Claro. Y más ahora, ¿no? Donde se están quemando carros policiales y una serie de Sí, cosas que no no, deberían no suceder, debería pero la ocurrir. gente de alguna manera eso denota la indignación a la que llega la ciudadanía. ¿Y qué pasará con Fuerza Popular? Porque ¿no? ya estaba bastante desacreditada antes y con todos estos gestos el descrédito va a ser mayúsculo. Y yo le quería preguntar si el propio Monseñor Barreto, nuestro cardenal, nuevo cardenal, que ha sido nombrado desde el Vaticano, ha dicho de que el Congreso está de caras a la realidad nacional, que no sueltan la mamadera y una serie de cosas. Hasta él se ha atrevido a dar una crítica severa contra el Congreso de la República. ¿Esto puede llegar a también desacreditar o a afectar al presidente de la República, en tanto que el presidente de la República es apoyado y ha sido apoyado ¿no? bastante por Fuerza Popular? O sea, ¿el descrédito de Fuerza Popular podría afectar al Sí, mandatario? definitivamente sí, porque acuérdate que quien lo puso ahí en el fondo, en los términos prácticos, ha sido Fuerza Popular, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con el dicho, con la frase de que Martín Vizcarra es hijo político de Fuerza Popular? Sí, incluso por ahí vi un meme que le decían Vizqueico, ¿no? Ah, No es bien. Vizcarra, es Vizqueico, ¿no? Entonces eso fue evidente y yo hace mucho tiempo lo noté. Es cierto que se necesitaba también un cambio, porque ya lo de Kuczynski era demasiado escandaloso, ya no se podía seguir más y de repente era la única opción en la cual entra Vizcarra. Pero este costo de haber asumido el cargo, y parece que el cargo le quedó grande, como dice, ¿no? La camiseta parece que le ¿Cuáles son pesaba, los ¿no? principales errores para usted? De que no vemos que ¿Posturas está... firmes? Sí, las posturas firmes, no vemos, por ejemplo, el tema... Se habló de la lucha anticorrupción, no. El tema, por ejemplo, del tema de la lucha contra la violencia de la mujer, que hace unos días murió la señorita Avi Ágreda. Dijo que eran los designios de la vida y que hay que aceptarlos. Claro, y aparte de ello, habla de conformar una comisión cuando ya existe una ley, una norma, un plan del 2016-2021 que se debe ejecutar. Lo único que él tendría que hacer es destinar recursos, capacitar, aplicar políticas preventivas. La ¿no? comisión que él plantea crear, Es ¿de qué más se de lo trata? mismo, es más de la discusión y otra vez pasamos al aspecto del plano teórico y no al tema práctico, no al tema de gestión, que es lo que realmente necesitamos. Lo que yo le puedo cuestionar a él es... Y bueno, también ha dicho que hay que crear más centros de emergencia mujer. ¿Eso sí, es bueno, necesario? es necesario, por supuesto. Eso se creó desde el año... si ¿Pero me no hay equivoco, suficientes 85. ya?
que más bien deberíamos pasar a temas más puntuales y concretos. Sí, yo creo que en cierta manera sí se necesitan algunos más, sobre todo en provincia, porque acuérdate que mucho de la violencia contra la mujer ocurre sobre todo en temas rurales, ¿no? Y no pues van a estar yendo hasta la capital de provincia. ¿Por qué cree usted que el tema género crea tanto escosor en la gente, incluyendo el presidente de la República, como se dice? Porque es un tema sensible, es un tema político que a veces, muchas veces, mucha gente es su caballito de batalla para postular a algún cargo, para hacerse conocido. Pero el tema género es un tema que suena en todo el mundo, está implementado en casi todos los países más desarrollados y les va bastante Acuérdate bien. que estamos de acuerdo desde el punto de vista de la gestión en la tercera hora del feminismo, ¿no? Entonces, este tipo de ideologías que vienen de fuera, lo único que he hecho es buscar reivindicar y buscar la igualdad de oportunidades y derechos del hombre con la mujer. Es cierto que la Constitución en su artículo 2 dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué las personas que están en contra del tema género, para que sepa la ciudadanía que nos está viendo en este momento, cuál es la argumentación de que es un tema innecesario, de que es una palabra innecesaria que no debe estar presente ni en los libros de educación, ni en las políticas públicas? Porque al hablar muchas veces de género, lo que hacen en verdad es de alguna manera... ¿Fomentar qué? Fomentar Yo leí por ahí la homosexualidad, por ejemplo. Sí, hablan de la homosexualidad, pero yo creo que ese es el enfoque que le da cierto grupo religioso, radical, ¿Sí? porque en verdad lo que debería mencionarse es que el género es hombre y mujer, ¿no? Y el tema de la igualdad de género es para hombre y mujer. El tema de los gays, homosexuales, bisexuales, otras personas con otra opción sexual, es un tema distinto desde el punto de vista sexual, pero todos tenemos los mismos derechos y deberes y obligaciones ante el Estado y ante la ley, ¿no? Lo que se busca acá, al menos, acuérdate que el ministerio es el Ministerio de la Mujer y de Personas con Discapacidad, ¿no? No hay un ministerio que, digamos, se proteja a los señores que tengan una opción sexual distinta, ¿no? Pero todos tenemos igualdad ante la ley. O sea, ¿Cómo no se llama el ministerio puntualmente? ¿El Ministerio de la Mujer y de personas discapacitadas. personas ¿no? discapacitadas? Sí, personas con discapacidad, ¿no? Que digamos, lo que se busca en ese ministerio, que también es un ministerio de que no... Aunque creo que también es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Personas vulnerables, ¿no? Personas ¿No? vulnerables, sí, así es. Entonces, perdón, ese es el nombre correcto, sí. Ese es el nombre, sí, me equivoqué. Pero lo que en el fondo lo que busca es proteger los derechos de las personas que tienen... Bueno, las personas vulnerables son todas aquellas minorías que están siendo marginadas, y los homosexuales y también pero acuérdate que las forman mujeres parte no de son eso. minorías, ¿no? Las mujeres en el Perú son más de la mitad de la población. No hablaba de la mujer, hablaba de los... Bueno, ¿no? los grupos de poblaciones vulnerables, como los campesinos, como los Porque los ¿qué es una niños. población vulnerable? Sí. Aquella que se le vulneran sus derechos, Así es. ¿no? La que está más desprotegida, la que no tiene representación. Y justamente... Voz ni voto. Así es, lo que se requiere es fomentar legislación, fomentar Para que aparatos sea de gestión, una para sociedad igualar, inclusiva. como se llama, como lo dijo el Tribunal Constitucional, discriminación positiva, ¿no? Para que estos derechos suban de igual a igual con las personas que tienen... Discriminación positiva, no había escuchado ese término. Sí, así se llama. Es un término que, o sea, uno busca, lo que hace es crear ciertos privilegios a un grupo para igualar los derechos, ¿no? Legales, sean... O sea, no le quitas derechos a estos Exacto, lo que que tienen haces ya es los crear, derechos, exacto. ¿no? Sino más bien le subes aumentas a- los derechos exacto, a los que están... Que es, digamos, lo que se hace en todos los países, en los países europeos, se hace ese tipo. ¿no? Acá hacemos al revés, ¿no? Hacemos al revés. Lo que hacemos acá Queremos es... quitar derechos por acá para que se igualen a los de Exacto, abajo, para los de en vez de abajo. subir y ahí, el estándar. Y ahí viene el tema, y ahí es donde se fomenta el odio, pues el odio de género, el odio contra los homosexuales, el odio por el tema de la mujer, y el machismo, ¿no? Porque lo que debemos hacer es crear condiciones de igualdad, ¿no? No quitarle a uno para darle al otro, ¿no? Que eso está mal, ¿no? Hablemos un poquito ya para ir terminando de la Comisión de Economía y de Producción, que realizaron una sesión conjunta en la que se aprobó por unanimidad un dictamen que plantea crear una superintendencia adjunta a la SBS para que supervise a las cooperativas de ahorro y de crédito. Eso es una buena noticia, en el sentido de que lo que se estaba pidiendo es que la SBS pueda supervisar a las cooperativas, estas 200 cooperativas que están en el BRAE y otras tantas, creo que hay 600 en el Perú. Pero ¿por qué no fue la propia SBS y se ha tenido que crear una superintendencia adjunta? ¿Nos puede explicar un poquito? El tema de las cooperativas surge desde los años 80, finales de gobierno de Alan García, y totalmente... ¿Con qué propósito surge? Bueno, en el fondo es... ¿Y en marco de qué? Es una institución, existe una ley de cooperativas y la finalidad de las cooperativas es el mismo que de los bancos, solamente que son instituciones parecidas a las cajas rurales, a las cajas metropolitanas, conocidas como Caja Huancayo, Caja Piura, etcétera, que pagan una tasa de interés altísima, más alta, ¿no? porque son más pequeños, ¿no? Ajá. Y Pero entonces, dicen que más alta de lo que cobran por los préstamos que hacen. sí, obviamente, porque... Que volvemos a lo mismo, es como que no cobran más por la harina que por el pan. Exacto, porque... ¿Eso no es irregular?
No, porque digamos el banco te va a cobrar más o menos dependiendo del tamaño. Si es un banco grande te va a cobrar menos tasa de interés, si es un banco más pequeño, vamos yendo hasta el tema de las cajas, más, porque obviamente es una institución que no es tan grande como un banco. Pues, ¿no? Un banco, hablando de los bancos más grandes del Perú y del mundo, te van a cobrar menos por un préstamo comercial o un crédito personal. Sí, porque tiene mucho más gente, ¿no? La cobertura es mayor, o sea, más... Lo que sí me preocupa es que nunca se haya debatido desde los años 80 hasta la fecha, recién, mira, han pasado más de 30 años, y que a la fecha recién se discuta el tema de la existencia de las cooperativas. Cuando uno va a provincia... Está lleno de cooperativas. Lleno de cooperativas. Vas por las calles principales, de todo tipo de provincias pequeñas. ¿Cuál es el beneficio, además de la tasa, para un ciudadano en una cooperativa? O sea, ¿por qué voy a elegir ir a una cooperativa y no a un banco? Porque las cooperativas es más rápido, el tema del papeleo, como se le llama, es más flexible. No te piden tantas cosas. No te piden tantas cosas. El tema de los créditos, microcréditos, son más rápidos de acceder. Trabajan directamente con las MIPES, con los pequeños empresarios, con las personas naturales. Cosa que los bancos, cuando uno va, te piden planilla, te piden PDT, un montón de requisitos tributarios, mucha formalidad. Ellos, las cajas, las cooperativas en específico, lo que hacen es trabajar con las personas de a pie, son más populares, se arriesgan más. ¿No fomenta la informalidad? Sí, fomenta la informalidad, porque incluso muchos de ellos te piden el llamado libro negro, por ejemplo, ¿no? El libro negro, que es donde tú escondes aparentemente los ingresos. O maquillas tus cifras. Exacto, maquillas las cifras, ¿no? Entonces, ahí nomás... Dios mío, sí. Ahí nomás uno ve que hay algo extraño, y que es raro que el Congreso nunca lo haya debatido, y que recién, y que el SBS, como tú mencionas, nunca se haya pronunciado, ¿no? Recién, o sea, después de 37, del 80, estamos hablando de 37 años que han pasado, y recién hay una manifestación. Y acuérdate que la primera irregularidades grandes que se cometieron fue justamente en el tiempo de CLAE, en el tiempo que quebraron todas las cooperativas cuando entró Fujimori. En ese momento fue una oportunidad para... Era una oportunidad para desaparecer, sin embargo no se derogó esta ley. Bueno, pero ahora vemos por qué pasa eso, ¿no? Uno de los congresistas tiene 18 cooperativas como clientes. Exacto, sí. También un señor, el jefe de la entidad de las cooperativas, como decirlo, del gremio de cooperativas, financió supuestamente a Keiko Fujimori en su campaña y también a la señora Letona. Entonces, hay motivos suficientes para no incomodarlas, ¿no? Sí, pero acuérdate de que aparte del tema legal, que lo que iba a hacer en verdad la cooperativa la propia es fomentar, mafia de Orellana dicen que no tenía Orellana, fue usada, claro, por supuesto, que ellos emitían hasta cartas fianzas falsas para ganar licitaciones, y muchas licitaciones en provincia de obras quedaron paralizadas porque lo que presentaron cartas fianzas falsas, y nunca, cuando la entidad quería ejecutar esas garantías de fiel cumplimiento, nunca se pudieron hacer. Y posiblemente Joaquín Ramírez también empezó con algunas cooperativas sus grandes negocios. Exacto, ¿no? Y es así, entonces se ha vuelto un mecanismo de estafa política. Acuérdate que el rey de las cooperativas en los 80, fines de los 80, se fue Hugo con 120 millones de soles, y no se sabe dónde está ese dinero, y aparte de ello, mucho dinero en el BRAE, que proviene del tráfico ilícito de drogas. Así es. Mucha gente está utilizando estos dineros mal habidos para crear este tipo de instituciones. O sea, la cooperativa lo que sirve para que ese dinero ilegal, producto del narcotráfico, entre al sistema legal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar a la SBS, con la finalidad de evitar a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien fiscaliza este tipo de dinero. Entonces ahí está hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y es extraño que después de 37 años recién se quiera crear una institución. Ok, entonces ese es el lado oscuro, pero ahora, ¿qué de bueno tiene la creación de esta superintendencia adjunta? Es necesaria inmediatamente, bueno, en verdad yo no creo, en verdad, bueno, para empezar me llama mucho la atención de que sea una junta y que no sea la misma SBS, pero bueno, ¿sí? Si fuera una junta que sería algo parecido o que dependa del SBS, es necesario la supervisión. Pero va a estar bajo el paraguas de la SBS. Va a estar, y es necesario que esté bajo la supervisión y fiscalización de la SBS para que exista, al menos desde el punto de vista de los clientes, de los usuarios, un fondo de depósito, de seguro, de dinero, como lo tienen los bancos. Es decir, si es que llegara una catástrofe y para que los clientes estén asegurados y puedan recuperar su dinero. Exacto, que no tengan ese temor de que ese banco quiebra, desaparece y ahí muere, como pasó con CLAE. Con CLAE, Dios mío, yo conocí gente que enfermó con lo de CLAE, gente que se mató con lo de CLAE. Porque todos sus ahorros estaban ahí. Entonces, para evitar eso está bien. Ese es un lado. Y también para evitar que el dinero del narcotráfico entre a la política. El lavado de activos, porque va a tener una unidad de inteligencia financiera que va a fiscalizar y va a regular ese tipo de dónde provienen estos ingresos. Porque ahorita empiezan las campañas fuertes, ya empezaron, si no. ¿No? O sea, y, toda la gente, todos los políticos deben estar buscando plata. Exacto, por todos lados. Están en eso. Y acuérdate que uno de los grandes financistas ya ha demostrado es el tema en general, el lavado de activos, ¿no? El dinero que proviene de la corrupción política, el dinero que viene del tema del tráfico ilícito de drogas, ¿no? El tema que viene del dinero del contrabando y así, ¿no? Entonces, si nosotros queremos luchar contra la corrupción, en verdad al menos el Congreso lo que debería hacer es inmediatamente aprobar esto, ¿no?
explicar el fondo del asunto, porque acá lo que importa es el fondo, no es evitar que desaparezcan las cooperativas estafando a los clientes y en segundo término, como ya lo establecimos, de que se muevan dineros sucios, que sirvan al fin y al cabo, solamente son pantallas y que sabe Dios si clientes tendrá, pero se mueven millones de soles ahí y es legal y mientras que la SBS no pueda meter la mano, pues simplemente no se puede hacer nada, ¿no? Pasando a otro tema, se eligió al nuevo fiscal de la Nación, el señor Chávarri. Sí. ¿En qué quedó lo de las acusaciones contra el fiscal anterior, el señor Pablo Sánchez? ¿Nos puede recordar sobre ese tema? Sí, bueno, simplemente pues se archivaron las situaciones porque cuando uno ya pues se sustrae la materia, cuando ya digamos, o como dicen, ¿no? Simplemente desaparecen. Esas acusaciones que nacieron desde Fuerza Popular a través del Congreso de la República, ¿no? Sí, así es, y creo que el señor Chávarri tiene algún vínculo, ¿no? con el gobierno, ¿no? Porque acuérdate que siempre quienes designan al fiscal de la Nación siempre es los vocales supremos, hay una junta de vocales supremos y los eligen, ¿no? A través de votación. Votación, ¿no? Entonces tendría que indagarse exactamente cuáles son los antecedentes del señor, pero al menos lo que corresponde al fiscal anterior, simplemente pues se archivan las cuestiones porque ya no hay nada, ya no es fiscal de la Nación, pues vuelve a su cargo. Entonces en este momento el señor Pablo Sánchez no va a tener ninguna investigación, nada. No va a tener. Se va tranquilo a su casa. Se va tranquilo después de algunos dolores de cabeza que pasó con esa acusación. Sí, porque ¿no? Fue muy incómodo para él. Cuando acaba el cargo del fiscal de la Nación simplemente ya te retiras, ¿no? Te vas. Y entonces ahorita el señor ni siquiera va a ejercer el cargo de fiscal, no vuelve a su cargo original porque. ¿El fiscal de la Nación sigue recibiendo sueldo vitalicio? No, el fiscal no. ¿No es como los congresistas? Lo que sí tiene es no un sueldo, pero sí tiene su derecho previsional, que es el tema de la jubilación, que se puede llamar. Perfecto. Que sí es algo legal. Claro, y aparte ellos tienen bonificaciones, si no me equivoco. No solamente todos los fiscales, ¿no? Los jueces también, pero no tienen sueldo. Y ya para terminar, a su juicio, ¿en qué debería basar su gestión el actual fiscal de la Nación, el señor Chávarri, en el marco de todas estas investigaciones y con todos los conflictos que han habido entre los fiscales, los jueces, las prisiones preventivas? Bueno, básicamente lo que se tiene que hacer es luchar contra la corrupción, ¿no? Es cierto que cada fiscal, cada magistrado es autónomo en cuanto a sus sus decisiones que toman como funcionarios, pero lo que se requiere es de repente mover el tema de la lucha contra la corrupción más, pedir más presupuesto para que se fortalezca las fiscalías anticorrupción, que se creen más. ¿Cuál es el presupuesto actual? Es mínimo, es ínfimo, creo que no superan ni los 30 millones de soles. 30 millones de soles. El Congreso tiene un presupuesto de 709 millones de soles al año. Solamente para el tema de la lucha de la Fiscalía Anticorrupción y es más. 30 millones de soles. No sobrepasa ese monto. ¿Cuánto tendrá Brasil, por ejemplo, que destapó toda la corrupción? Cientos de millones. Cientos de millones. Cientos de millones. Y aparte de ello, las fiscalías anticorrupción solamente existen en capitales de regiones, no hay en capitales provinciales. Entonces, ¿cómo podemos ¿Qué deberían luchar? existir en las capitales provinciales? Claro, más fiscalías anticorrupción, fortalecer las fiscalías de familia para el tema de la lucha de la violencia contra la mujer, ¿no? Porque mucho se habla, pero lo que se requiere es inyección de presupuesto. Y quien por último tendría voz y voto para gestionar ese presupuesto es el fiscal de la Nación. Él tiene que llevar esa voz de la población, las necesidades que se tiene, porque la gente quiere temas de la seguridad, por ejemplo, también, de que se fortalezcan las fiscalías comunes, por ejemplo, de crimen organizado. Sí, se necesita plata, se necesita más plata, y él tiene que además de voluntad. Bueno, muchísimas gracias, señor Quijada, gracias por gracias. habernos acompañado esta mañana aquí en Noticias en Digital. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Lo esperamos.